¿Listo, Marta? Adelante, doctora. Doctor Barragán, le pido de favor que active su cámara. Gracias. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Un placer estar este día con ustedes. Sean bienvenidos en nombre de nuestro director, el doctor Luis Alberto Villarreal. Continuamos, como bien todos ustedes saben, con las actividades que corresponden al Seminario de Investigación Aplicada, correspondiente al periodo intersemestral del 27 de junio al 5 de agosto del 2022. Y bueno, el día de hoy contamos con la grata presencia del doctor José Barragán Codina con el tema Impacto de la acreditación internacional en la inserción en el mercado laboral del extranjero. Me voy a permitir leer la semblanza del doctor Barragán. Profesor investigador de posgrado de FACPIA de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesor de cátedras internacionales en Estados Unidos, Reino Unido, Japón, China, Nueva Zelanda y Brasil, entre otras. Experiencia de más de 20 años en acreditaciones internacionales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Coordinador del Consejo Consultivo Internacional de FACPIA. Además, cuenta con perfil PRODEV. Y bueno, también está como coordinador del Doctorado de Negocios Internacionales. Bienvenido, doctor. Te pido de favor que... Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Magali. Muchas gracias también a maestra Marta Mendoza por su invitación para dar esta plática, esta conferencia, y también pues a nuestro director que está haciendo un esfuerzo pues en difundir precisamente todos estos temas que son muy interesantes y que creo que nos servirán precisamente para ampliar un poco más nuestro programa de capacitación, nuestras habilidades. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y a todos también por participar, a todas las personas que están conectadas. Pues muy buenas tardes y bienvenidos. Y bueno, pues primero que todo, si ustedes ven el título, es una investigación aplicada, obviamente, ¿verdad? Y es la revalidación de estudios acreditados en el campo laboral del extranjero, y precisamente fue hecho por un objeto de estudio que fue egresado de Ingeniería Civil junto con un servidor, ¿verdad? Entre los dos hicimos esta investigación aplicada. Y lo primero que me gustaría poner en claro, aclarar, es de que probablemente ustedes se preguntan por qué, si estamos en una semana de mercadotecnia y de negocios internacionales, un tema de acreditación educativa. Y bueno, pues la finalidad es de que vean ustedes también cómo la mercadotecnia no solamente es sobre personas sobre productos y servicios, sino también para nosotros como personas. Por ejemplo, algo que yo les digo mucho, hay dos cosas que quiero comentar. La primera, pues una de las cosas que más hago énfasis con los alumnos de licenciatura, les digo, si ustedes se han puesto como objetivo el poder contratarse en una empresa, deben de estar muy bien preparados. Si quieren, volvemos al inicio, doctora. Así. Deben de estar muy bien preparados para contestar una pregunta que su potencial empleador les va a hacer. Y esa pregunta es muy fuerte, ¿verdad? Esa pregunta se las van a hacer a ustedes y van a decir, debe una razón o varias razones por la cual lo debo de contratar a usted. Entonces ustedes tienen que prepararse, como lo hacen las empresas, con sus productos y servicios para poder vender su profesión. Y la segunda, bueno, pues de que muchas veces los alumnos, los egresados, cuando tienen la finalidad de contratarse con una empresa, pues lo primero que buscan es llenar solicitudes y la reparten como folletos, como volantes, ¿no? No se debe de hacer eso. Si en realidad se quiere ser más efectivo, es contratar mejor a un headhunter, ¿verdad? Que él trabaje para ustedes, precisamente para los egresados, para conseguir ese empleo. Y luego viene la herramienta que es la que difunden, que es precisamente el currículum. Y generalmente lo empiezan poniendo su nombre, sus datos generales, el contacto, y el primero que empiecen es con escolaridad. La primaria, la secundaria, etcétera, todo eso, y lo llenan de hojas de CV. Y en realidad un currículum, lo que debe ser el formato es
primero que aparezca obviamente su foto y abajo su nombre, y abajo que haga una descripción de los retos que han alcanzado, de los puestos que han desarrollado, cómo han resuelto problemas éticos o dificultades, cómo han innovado dentro de las operaciones de alguna empresa o de la universidad, etcétera. Todo eso, ¿por qué? Porque las empresas ya no contratan educación, contratan actitud. Y una actitud que precisamente deben de tener los egresados, por ejemplo, de licenciatura o de maestría, es de que van a ser agentes de cambio. Entonces, esa intención de llegar a ser un agente de cambio, pues es la misma intención que tiene una empresa cuando dice, pues quiero empezar a comercializar mis productos en el mercado, ¿cuál va a ser mi estrategia de mercadotecnia? Entonces, esa es la primera parte por la cual yo me llamó la atención en este seminario de investigación aplicada, el tema de la acreditación internacional. Y el segundo, desde hace muchos años, yo todavía les sigo preguntando tanto a los alumnos de licenciatura o de posgrado, si saben para qué sirve la acreditación internacional. Y la mayor parte me dice, no sabemos qué es, ¿verdad? Sabemos que está acreditado, pero no sabemos exactamente. Entonces, ahora sí podemos, doctora, pasar a la siguiente, si es tan amable. Esto lo tomé y le llamo yo lo que debe de ser el paradigma de la investigación. Lo tomé precisamente de la conferencia magistral, la primera, la de inicio de este congreso que fue de facto en junio. Y la investigación implica primero entender cuál es el problema de investigación, qué es lo que queremos saber, etcétera, todo eso. El segundo es explicar, dar una explicación, el por qué suceden las cosas. Y el tercero, la investigación aplicada nos sirve para proponer una solución. Entonces, así es como he preparado esta plática, con la intención de que primero se entienda qué es la acreditación internacional, ¿verdad? ¿Cómo se puede explicar primero cómo se puede utilizar la acreditación internacional para expandir el campo laboral profesional en el extranjero? Es decir, porque al principio me decían, ¿verdad? Y eso yo lo escuchaba yo por 20 años que estuve trabajando en acreditación internacional de toda la universidad, que decían, bueno, ya con la acreditación internacional pueden trabajar en el extranjero. Y mucha gente, sobre todo los directores de las escuelas decían, no, pues eso hay que hacer la acreditación y decirles que van a poder trabajar en el extranjero. Y pues obviamente mucha gente decía, espérame, no se puede. Yo también sabía que no se puede así, nada más decirlo, porque está acreditado el programa, ya puedes trabajar. Hay una serie de requisitos que es necesario explicarlos para que puedan ser válidos los estudios cuyos programas de estudio han sido acreditados tanto nacional como internacionalmente. Que a propósito, hablando de las agencias acreditadoras, uno de los requisitos es precisamente esa encuesta de salida. Al final de las pláticas que hemos tenido, hay una encuesta de salida. Esa encuesta de salida es precisamente para mostrar a las agencias acreditadoras, tanto nacionales como internacionales, cuál es el alcance que tiene precisamente la difusión del conocimiento en las universidades. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros llenemos esa encuesta de salida, porque es como nosotros estamos mostrando precisamente pues todos los esfuerzos que estamos llevando a cabo. Entonces esa es la parte de la explicación. Y luego la tercera parte pues es cómo precisamente se puede proponer algo precisamente para extender las oportunidades laborales que pueden tener los egresados de programas que han sido acreditados internacionalmente. Entonces yo me acuerdo, voy a poner un caso, ¿verdad? De que una vez estaba hablando yo en una clase de mercadotecnia internacional y aquí en FACPIEL, y una de las alumnas cuando terminó me dijo, fíjese que pues todo lo que dijo está muy bonito, pero pues para mí no se aplica porque yo enseño matemáticas. Yo no sé de productos y servicios, ni de exportación, ni importación. Entonces le dije, bueno, maestra, dentro de lo que usted hace, por ejemplo, considera que hay algo diferenciador entre
las clases que usted da y las clases que dan los restos de los profesores en matemáticas. Dijo, sí, cómo no. Dijo, mire, yo soy tan buena en enseñar matemáticas, así me lo dijo, yo soy tan buena en enseñar en matemáticas que por cierto, en la preparatoria Álvaro Obregón, dijo, yo soy tan buena que cuando un muchacho está en N oportunidades y que no ha podido, digo, yo le doy un curso y lo regularizo totalmente. Y le digo yo, bueno, no he pensado en patentarlo, porque si es un método, pues paténtelo, ¿verdad? Para que también pues, los derechos de propiedad sean suyos. Y dijo, no había pensado en eso, pues lo voy a checar. Entonces pasó un tiempo y llegó, regresó conmigo y dijo, fíjese que lo patenté en el INPI y pues no nada más estoy vendiendo los derechos para dar ese curso en otras universidades fuera de México, sino que ya también me invitaron a dar ese curso de matemáticas en Colombia. Entonces le dije, bueno, qué bueno que me entendió que lo que yo le estaba hablando de internacionalización, pues es también aplicable a las personas, ¿verdad? Entonces las personas, nosotros como profesionistas, nos podemos también extender laboralmente en el extranjero. En el caso particular, cuando publicas, ¿verdad? Y das a conocer, sobre todo a nivel internacional, en journals, tus trabajos, te empiezan a llamar de las universidades porque al publicar, pues ya te consideran como el experto en el tema y te invitan a dar clases a otros países o a otros estados, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual yo seleccioné este tema, ¿verdad? Este tema de la acreditación. Y ahora sí, doctora, si me hace el favor de pasar a la segunda. La primera parte, entender, ¿verdad? Lo que es acreditación educativa. La educación se acredita porque el objetivo es que se certifique la calidad educativa de una manera externa por agencias de acreditación nacionales e internacionales. Es decir, es necesario compararnos no nada más nacionalmente, sino fuera de México, para ver cómo son nuestros estándares educativos y qué tan a la par van los de fuera, ¿verdad? Es decir, que sea una evaluación exógena, no endógena, ¿verdad? Que la hagamos nosotros mismos. Ahora, para acreditar los programas hay dos tipos de acreditación. Es programas educativos, que son precisamente los programas que se imparten, o toda la universidad, que es la acreditación institucional, ¿verdad? Hay agencias tanto para programas como para universidades. Y la acreditación que seleccionó la Universidad de Nuevo León, por lo repetir, sus 20 años y sus facultades, ha sido solamente por programas educativos. Entonces, el departamento que yo tenía a mi cargo como director de acreditación internacional desapareció después de 20 años. ¿Por qué? Porque la primera acreditación que me tocó llevar a cabo fue la de ingeniería civil. Fue la primera facultad que se acreditó internacionalmente. Y pues nosotros empezamos ayudando, apoyando a todas las demás, a cada una de las facultades para que se acreditara internacionalmente. Y ahora, al ejemplo de FACPIA, cada facultad en la Universidad de Nuevo León tiene su propia departamento de acreditación internacional. Entonces ya no necesitan, pues ahora sí que el apoyo o el seguimiento, el acompañamiento de la administración central para que internacionalmente acrediten sus programas. Y bueno, pues al hablar de la internacionalización, pues quiere decir traducir también los programas de la universidad en otros idiomas. Considero que la principal barrera para la acreditación de cualquier tipo de programas es el costo de la misma, ¿verdad? Es algo que es tanto el pagar por la traducción o llevar imagínense todos los programas acreditados. Tiene sus características. Por ejemplo, FIME tiene acreditados creo que 2 o 3 programas internacionalmente, pero tiene como 20, no digo 20, no, pero sí tiene varias carreras que ofrece, ¿verdad? Entonces, cada acreditación del programa educativo, del programa de ingeniero en
mecatrónica, por ejemplo, que lo acreditaron internacionalmente, el costo fue de $20,000, entonces es un costo pesado, pero cuando una facultad acredita internacionalmente un programa, puede ser que para los gobiernos del extranjero, con que esté acreditado un solo programa, se considera que los demás tienen la misma calidad educativa, los mismos estándares educativos. Y pues entonces con una inversión inicial que hagan única, puede servirle para los demás programas, ¿verdad? Entonces hay que entender cuál es el objetivo de una acreditación internacional que se está volviendo después de 20 años, yo veo que ahora se vuelve un requisito totalmente necesario para todas las universidades, precisamente por eso, para poder garantizar la calidad educativa de sus programas. Si podemos pasar a la siguiente, doctora, si es tan amable. Bueno, esa es anterior, la siguiente, esta. Bueno, como les decía, yo inicié bueno, más bien, la acreditación inició en 1996 con el doctor Reyes Tamés, que primero él quería acreditar, hacer una acreditación institucional con la agencia del SACS, que es el Southern Association of Colleges and Schools, que es institucional. No se pudo lograr por la forma de gobierno, y entonces fue cuando se decidió únicamente por llevar a cabo la acreditación de los programas educativos, ¿verdad? En aquel tiempo se requería, para llevar a cabo una acreditación internacional del programa, se requería que ese programa estuviera ya tuviera su acreditación nacional. Por ejemplo, FACPIA tiene la acreditación de CASECA, ¿verdad? Que es el Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la Contaduría y la Administración. Entonces, esa es su acreditación internacional. Entonces, a muchas agencias antes decían, si no tiene la acreditación, agencias del extranjero decían, si no tienes tu acreditación nacional, ni para qué vengas. Pero ahora no, ahora ya es diferente, ya toman, aunque no haya una acreditación nacional de antemano, pues pueden pasar directamente a la acreditación internacional, pero en aquel tiempo deberías de tener tu acreditación nacional y luego pasar a la internacional. Y había facultades que no tenían su acreditadora nacional, ¿verdad? En México, de la Secretaría de Educación, está el COPAES, que es el Consejo para la Acreditación de la Educación. Entonces, la COPAES era la que se autorizaba la constitución de las agencias acreditadores nacionales, las agencias acreditadoras nacionales en México. Había que presentar la solicitud, integrarlo, etcétera, todo eso, y luego la COPAES daba la autorización para que funcionara como acreditadora nacional. En este caso, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras tuvo que formar su consejo o su comité de acreditación, su agencia acreditadora, y luego ya poder acreditar sus programas nacionales, no nada más de la universidad, sino de toda la República, ¿verdad? Y luego ya pasar a la acreditación internacional. Pero entonces es algo que aquí, fíjense, ahí me gustaría agregar algo que luego comprendí muy bien, que uno de los errores, por así llamarlo, de firmar el Tratado de Libre Comercio con México y Estados Unidos, fue que el Tratado de Libre Comercio únicamente contemplaba el libre movimiento de productos y servicios entre los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, pero dejaba fuera, por los gringos muy sangrones, todo lo que era el libre movimiento de profesiones. Decía, no, aquí no hablamos de visas, aquí nada más hablamos de importaciones y exportaciones. En cambio, la Unión Europea, muy inteligentemente desde que se creó como Comunidad Europea y luego pasó a ser unidad, de comunidad pasó a ser la Unión Europea, fue que ellos hicieron una homologación de todos los países que formaban la Comunidad Económica Europea, la homologación de los programas educativos de todos los países que querían entrar dentro de la Comunidad Económica Europea, para que hubiera el libre tránsito de profesiones. Entonces eso quiere decir que un ingeniero graduado en Francia podía trabajar como ingeniero, con su título de ingeniero, en Italia o en España. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Claro, no se ha logrado
la diferencia, pero ha sido para los europeos un éxito porque cada uno de esos países con sus universidades ha logrado tener egresados con suficientes competencias como para poder elaborar un producto que se pueda vender en todo el mundo. Y un ejemplo de esto, pues, es la compañía Airbus, que está fabricado en los aviones, pues, Airbus, están fabricados entre Francia, España, Italia y Alemania, ¿verdad? Entonces, ese avión es ahorita el más efectivo y el que, pues, viene a ser la mayor competencia como fabricante de aviones con Estados Unidos. Estados Unidos tiene las dos grandes fábricas, que es el Boeing y el McDonnell Douglas. Douglas, ¿verdad? Son los dos grandes. En México no tenemos fabricantes de aviones, pero la Facultad de Ingeniería tiene ingeniero en aeronáutica. Eso quiere decir que la acreditación que tiene por FIME, ¿verdad? Por ingeniero en mecatrónica, también se hace válido en otros programas, y es muy factible que que se le pueda ofrecer trabajo a un egresado de aeronáutica, no aeroespacial, sino aeronáutica, en países donde sí haya fábrica de aviones. Porque muchos decían, oye, pero ¿en qué va a trabajar un egresado de FIME en la carrera de aeronáutica si no hay en México fábricas de aviones? Pues precisamente por estar acreditados FIME con programas internacionalmente, eso le da oportunidad, si el gobierno lo permite, de que pueda trabajar como ingeniero en aeronáutica en otro país, ¿verdad? Pero sí, ahí el principal requisito es de que el gobierno, lo voy a explicar más adelante, que el gobierno acepte profesionistas egresados en universidades del extranjero, ¿verdad? Entonces, eso es algo que suena interesante para poderles llevar, vamos a decir, esto que les estoy a ustedes mostrando a los alumnos y decirles, oye, tu campo laboral no nada más está aquí en México, gracias a lo que está haciendo la universidad y FACPIA de acreditar. FACPIA tiene todos sus programas acreditados internacionalmente, entonces te está brindando una oportunidad de ampliar tu mercado, tu potencial mercado de trabajo, no nada más de manera nacional, sino internacional también, ¿verdad? Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Doctora Magali. Y aquí está. En aquel tiempo muchas facultades, como les decía, tenían que formar su acreditadora nacional y precisamente si no había acreditadora, pues tenía que pedirse el permiso de la COPAES para poderlo formar. En el caso de FACPIA ya tenía CASECA, Filosofía y Letras, como les decía, tuvo que crearla. Y pensando ya en en el peor de los escenarios, si no se pudiera tener una agencia acreditadora internacional, pues lo único que pudiera valer sería el ISO, nada más, ¿verdad? Pero para fines de efecto laboral, pues son muy escasas esas oportunidades de trabajos entre extranjeros basados únicamente con la certificación del ISO en las universidades de México. En la siguiente, por favor, doctora, si es tan amable. Ahora, la primera acreditación, como les decía, fue en el año 2001, con la agencia del ABET, que es el Accreditation Board in Engineering and Technology, y fue con el ingeniero José Antonio González. Entonces fue en el año 2000 cuando se creó la Dirección de Acreditación Internacional, donde estuve hasta el año 2018, ¿verdad? Con la finalidad de apoyar, guiar y principalmente asesorar a las escuelas y facultades en lo que era su proceso de acreditación internacional. Y como les comentaba, en la actualidad ya desapareció la dirección, por ahora cada facultad cuenta con su propio departamento de acreditación internacional y nacional también. La siguiente, doctora, por favor. Ahora, explicar. Quiero mostrarles a ustedes algunos ejemplos con las agencias acreditadoras que me tocó trabajar. Si damos a la siguiente, por favor. Una de las que más me llamó la atención fue esta agencia, que es el
International Sports Professional Association, y es una agencia especializada en organización deportiva. Si ustedes ven ahí, dice en la página que está la acreditación institucional, es decir, la escuela, y precisamente FOD está acreditada con esta asociación. Si le damos adelante, por favor. Ese es nuestro trabajo, buscar cuáles eran las opciones de acreditación internacional. El caso anterior, por ejemplo, fue para la Facultad de Organización Deportiva. En el caso de arquitectura, de ciencias forestales y nutrición, entre otras, encontramos una agencia en Alemania, es el ASIN, ¿verdad? Y se fijan ustedes, como dice, es un líder global en aseguramiento de calidad en la educación superior. Entonces, ellos, como ven ustedes ahí, certifican o acreditan los programas en México y pues lo que es Europa y el oriente de Europa también. Son agencias en las cuales nosotros pues verificábamos primero cuáles eran los requerimientos de las agencias acreditadoras, luego esto lo veíamos con cada una de las facultades, veíamos mucha factibilidad por la calidad de los programas que se tenía. Entonces lo que hacíamos nosotros pues, es ser los intermediarios, propiamente dicho, institucionales, con la representación de la rectoría, entre la agencia acreditadora y la facultad que deseaba acreditar sus programas. La siguiente, por favor. Ahora sí, de acuerdo al paradigma, pues es proponer una solución. Y esa fue lo que me llevó a llevar a cabo esta investigación aplicada, ¿verdad? Yo quería poder validar que mediante una acreditación internacional realmente se pudiera obtener oportunidades en egresado de egresados de programas internacionales que pudieran trabajar en el extranjero, porque yo veía pues muchos muchachos que iban al extranjero y decían, voy a trabajar en McDonald's, voy a trabajar en cualquier parte, pero la idea era de que con la acreditación internacional pudieran trabajar con el mismo grado académico con el que egresaron, ¿verdad? Y muchos de los alumnos les decía, era otra de las motivaciones, los objetivos que tenía yo para hacer esta investigación, es de que muchos alumnos no saben que están estudiando con un programa que está acreditado internacionalmente, y a algunos les sorprende porque ni siquiera saben que hay un consejo consultivo internacional de FACPIA, que es un requisito de las agencias acreditadoras, como les decía hace unos momentos, en la encuesta de salida. Son muchas las evidencias que se tienen que presentar para poder llevar a cabo un trabajo bastante intenso, ¿verdad? Bastante laborioso, el reunir todas las evidencias para la agencia acreditadora, además de la visita que hace la agencia acreditadora para constatar precisamente pues, la calidad de las, lo que llaman ellos facilities, de las instalaciones, de los servicios, de la atención a los alumnos, pues, de los accesos que tiene. Por ejemplo, una de las cosas que son inevitables de que las puedan validar o verificarlos las acreditadoras cuando visitan a la institución es la biblioteca. ¿Qué tan actual es la biblioteca? Por ejemplo, uno de los requisitos que fueron observaciones que tuvo que cumplir la Facultad de Ingeniería Civil fue de que no podía tener en la biblioteca textos con más de 5 años de antigüedad. Tenían que ser textos actuales para poder certificarse como calidad educativa para el programa que se ofrecía, apoyándolo en la biblioteca. Porque dice, son tantas las nuevas tecnologías que si tú lees un libro en ingeniería de hace 20 años, realmente no está ayudando a que el alumno aprenda lo nuevo que hay, ¿verdad? Entonces, son requisitos que nosotros lo conocimos, ¿verdad? Yo los conocí de cerca y me di cuenta que uno de los principales requisitos, y FACPIA fue una de las pioneras de eso, porque del Consejo Consultivo Internacional
pues también se creó el Consejo Consultivo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene su Consejo Consultivo y muchas de las facultades, como la Facultad de Comunicaciones, ¿verdad?, tiene su Consejo Consultivo internacional. FACPIA tiene su Consejo Consultivo Internacional y está formado por profesores, investigadores, rectores, ¿verdad?, o directores también de escuelas de negocios, que ellos lo que hacen es hacer una retroalimentación, ¿verdad?, a la escuela para poder mejorar o actualizar sus estándares educativos. Entonces la retroalimentación, pues no nada más la recibimos de los egresados o de las encuestas de salida, vamos a decir, sino el Consejo Consultivo, pues nos da una retroalimentación sobre sobre las tendencias, no nada más en los métodos de enseñanza, sino también en los métodos de aprendizaje. Algo que me llamó mucho la atención fue que cuando empezó lo de la pandemia, ustedes saben, tuvieron que cambiar muchas de las medidas, sobre todo los aspectos referentes al cuidado sanitario. Entonces, cuando prácticamente FACPIA se adelantó en la respuesta a las preguntas de los miembros del Consejo Consultivo, es decir, ¿qué están haciendo ustedes para prevenir la pandemia? Entonces, prácticamente lo que empezó haciendo FACPIA para unirse precisamente a los esfuerzos nacionales para reducir los contagios, ya se estaban haciendo y que en otras universidades del mundo no las tenían, ¿verdad? Entonces sí fue bastante motivador ver el esfuerzo y el reconocimiento que se le hacía al trabajo de FACPIA en ese aspecto, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí, pasamos a la siguiente, doctora, si está amable. Considero que los alumnos son los que deben de promover la acreditación internacional. Es decir, ellos son los que deben decir, oye, necesito que el programa que me estás ofreciendo esté acreditado internacionalmente porque yo empezando de este programa, quiero trabajar fuera de México, ¿verdad? Y eso es, y siempre y cuando se cumpla con los requisitos legales de los gobiernos extranjeros, que ahorita les voy a explicar cuáles son, que son referentes al campo profesional del cual son egresados, ¿verdad? Y aclarar lo que varias de las facultades les decían a los alumnos, que les decían que con la acreditación internacional podían conseguir trabajo en el extranjero. Y bueno, pues yo quería también, con lo que yo escuchaba y veía, de saber qué tan factible era esa posibilidad. Por ejemplo, me llamó mucho la atención, y si se llevó a cabo, en el caso de la acreditación de FOD, de Facultad de Organización Deportiva, la agencia que les mostré ahorita, que es el ISPA, le otorgaba al alumno que deseaba, que lo deseaba, ¿verdad? Y con un costo de $20, ya cuando su programa estuviera acreditado, de una constancia o una credencial para que pudiera trabajar como coach deportivo en los Estados Unidos, ¿verdad? Eso es siempre y cuando el gobierno lo permite. Para darles un ejemplo de esos permisos, cuando a mí me invitan a dar clases, por ejemplo, a Laredo, Texas, lo primero que tengo que hacer es recibir una carta de invitación y un contrato. Ese contrato y esa carta de invitación, bueno, debe estar firmado, ¿ya? Y la carta de invitación la tengo que llevar al consulado, pedir ahora una cita, en aquel tiempo no había necesidad, si ibas al consulado, y tramitabas una visa de trabajo. La visa de trabajo era independiente a tu visa de turista, que es la que tenemos todos cuando vamos de compras a Laredo. Y por ningún motivo, cuando yo fuera a dar clase, tenía que presentar mi visa de turista, tenía que presentar mi visa de trabajo. Y al principio pues estaba interesante porque la clase era los viernes y los sábados. Entonces pues yo me iba los viernes, pasaba con mi visa de turista, mi visa de trabajo, perdón,
Y el sábado, que ya terminaba la clase, bueno, pues hacía el shopping y luego ya me regresaba. Pero ahora no. Después del septiembre 11, ya si tu clase era el sábado, recortaron los días, era, por ejemplo, el viernes nada más, ese mismo viernes te tenías que regresar. Y entre otras cosas, por ejemplo, otro de los requisitos era que cuando yo comenzara el curso, lo primero que tenía que hacer, tenía que tramitar mi seguro social. Yo tengo mi seguro social en Estados Unidos para que me pudieran pagar y retener impuestos. El otro requisito. El otro requisito era de que al empezar a dar clases, al llegar a la universidad, tenía que comprar en la universidad un seguro que costaba $20 y cubría el periodo de la que duraba el curso, para que en caso de morir yo en los Estados Unidos, ese seguro trasladara mi cuerpo a México. Esos son los requisitos que pide el gobierno. Además, claro, las credenciales por ejemplo, el título de doctor, las publicaciones, etcétera. Y muchas veces llevé a alumnos egresados de aquí del doctorado de administración y decía, mira, ¿cómo le hago para dar clases? Digo, mira, lo mejor es, yo si quieres te acompaño, te hago una cita con el director de la escuela a donde quieres tú ingresar, para que te diga cuáles son los requisitos. Y me llamaba la atención, una vez llevé a un alumno y le dijo, mira, el principal requisito, además de la visa de trabajo, etcétera, todo eso, y el seguro del traslado de cuerpos, es las publicaciones que tengas. Las citas, por ejemplo, para Europa y para muchas universidades de Estados Unidos, son los que cuentan más para poder contratar un maestro de México en cualquiera de esos países de Europa, principalmente de Estados Unidos. Entre más citas tengas, no importa la edad, no importa el género, no importa nada, sino las citas es una de las principales requisitos para poder contratar y traerse un profesor del extranjero para que dé clases fuera de México, ¿verdad? Por eso, si el gobierno lo permite, porque muchas veces puedes ingresar en un programa que está, el típico es el médico, ¿verdad? El médico, curiosamente, fíjense, cuando empezó la Facultad de Medicina, la acreditadora que tenían ellos, la acreditadora nacional, curiosamente les hacía válido el título en Estados Unidos, o sea, era una acreditación nacional e internacional a la vez. Pero luego llegaron varios cambios y ahora lo que son dentistas y lo que son médicos egresados en México, el gobierno no les permite trabajar en Estados Unidos, ¿verdad? Salvo algunas excepciones, como puede ver, por ejemplo, como sucede en las clases, ¿verdad? Dice, oye, necesitamos un maestro que sea experto en esto. Dicen, oye, pues mira, set que tiene más citas, ¿verdad? El que tiene más citas es el que vamos a controlar. Entonces, cuando en Estados Unidos dicen, oye, pues tenemos un paciente en este hospital que requiere a un médico experto que nada más está en México. Bueno, pues vamos a darles un contrato, una invitación para que vengan a trabajar, que saquen su visa de trabajo, les explicaba que hice yo, y así es como van a trabajar. Pero todo es si tiene el gobierno el permiso. Entonces, eso es una propuesta que se les debe hacer a los alumnos para decirles, oye, está bien, egresaste de este programa, hay un campo laboral aquí nacional, local o regional, etcétera, pues atractivo, ¿verdad? Pero también no dejes de considerar que si puedes investigar más, puedes con el programa del cual egresaste y que está acreditado internacionalmente, también hay oportunidad de trabajar en el extranjero. Y se los digo porque hace tiempo me invitaron a FIME a dar una conferencia sobre los programas que se imparten en inglés. Entonces ellos, tomando en cuenta, le pedí permiso al doctor Jorge Treviño, le dije, oye, me están invitando, le digo, yo creo que la mejor persona que puede ir a platicar sobre un programa que se ofrezca en inglés, pues es usted, porque es el coordinador del programa, ¿verdad? Y él me dijo, no, vaya usted. Y total, gracias a él fui, platiqué, pero dije, pues, ¿qué les puedo decir yo? Más que yo soy profesor en licenciatura de negocios internacionales, pero entonces
gracias al contacto de, que tenía también con alumnos, les pedí a 5 alumnos egresados del programa de negocios internacionales de FACPIA que me mandaron un video, pues dando una razón por la cual escogieron ellos la carrera, cómo les había servido estudiar el programa en inglés y dónde estaban trabajando. Entonces tuve la oportunidad de presentarles un video de un alumno egresado de China, perdón, de aquí de FACPIA, pero estaba trabajando en China. Está trabajando en China, ya se quedó allá. Es el hijo del doctor Hugo Luna, de la Facultad de Biología, pero estudió aquí en FACPIA. Otros 2 alumnos en Canadá también hablaron qué tan útil fue el programa en inglés, el partido en inglés. Otro fue de Canadá, fueron ellos, de Estados Unidos, otro alumno, y uno de Francia, ¿verdad? Entonces ellos dieron testimonio a través del video de cuáles habían sido los beneficios de estudiar un programa impartido en inglés y además acreditado internacionalmente, ¿no? Entonces ahí empezaba mi interés por hacer ese caso de estudio, hacer una investigación aplicada precisamente sobre esa factibilidad de poder trabajar en el extranjero. En la siguiente, pasamos a la siguiente, doctora Magali, si es tan amable. Ok. Entonces, si estamos hablando ahora sí de un seminario de investigación aplicada, primero pues fue definir quién iba a ser mi objeto de estudio. Mi objeto de estudio, y fue por razones totalmente inesperadas, fue algo que me llegó. Él vino y tocó a mi currículum, me dijo, oiga, quiero yo investigar. Entonces ya cuando empecé a hablar con él, pues me di cuenta que era egresado de un programa educativo que había sido acreditado, ya tenía su acreditación internacional. Él le propuse si quería hacer esa investigación y aceptó. Y como les decía, él es egresado de Ingeniería Civil de aquí de la universidad y que su programa está acreditado por la agencia del ABET. Y por lo único que podía hacer era que él tuviera su primera publicación. Él quería hacer una publicación. En realidad, como él llegó a mí fue porque el papá le preguntó a una amiga mía, quién me podía ayudar y ella le recomendó y así fue como llegó él conmigo, ¿verdad? El siguiente, por favor. Ahora sí, después comenzamos a investigar cuáles eran los requisitos internacionales y los hallazgos fue que nos dimos cuenta que para ingenieros civiles la licencia de trabajo en Estados Unidos, ¿verdad? Era para egresados del programa acreditado por la agencia que llevó a cabo precisamente la acreditación, que es la agencia ABET. Entonces ahí comenzó nuestra investigación. La siguiente, por favor. Esta es la página o el organismo que certifica los estudios del extranjero para otorgar la licencia en Estados Unidos. Si se fijan ustedes, es Engineering Education y dice para licencias para ingenieros y también para él llama también su forma de llamar investigadores también. Entonces, esta es la página que encontramos nosotros, que prácticamente decía dónde, en qué estado podía trabajar un ingeniero civil egresado del extranjero. Si le damos adelante, por favor, al siguiente. Ahí venía, por ejemplo, un video donde hablaban de que cuáles eran las características que tenía que tener el egresado, las competencias básicamente, que nosotros lo comparamos con los programas de estudio y había una perfecta compatibilidad entre lo que esta agencia solicitaba con los programas de estudio de la Universidad Autónoma de Colombia. La siguiente, por favor. Aquí quiero mostrarles que precisamente
confirmar la necesidad de acreditación del programa. Si ustedes se fijan, ahí está una flecha donde dice que la educación, dice generalmente la licencia de ingeniero, candidato para la licencia de ingeniero, ¿verdad? Tiene que tener un grado de licenciatura acreditado por la ABET, ¿verdad? Que es el Accreditation Board of Engineering Technology, que fue la agencia que vino aquí a Monterrey a hacer la acreditación de la Facultad de los Programas de Ingeniero Civil, de la Facultad de Ingeniería Civil, ¿verdad? Entonces ya sabíamos que si el programa está acreditado, entonces puede entrar a esa candidatura. La siguiente, por favor. Como cuarto paso, era investigar dónde se tenían que presentar los exámenes y en el caso de ingeniero civil, el estado donde se permitía otorgarle la licencia era en el estado de Texas, ¿verdad? Entonces ahí vimos que pues, Texas era el único estado que permitía, en el caso de los ingenieros civiles, a otorgar licencias o lo que viene siendo una constancia de la, viene siendo el equivalente a una, pues sí, a un certificado, una cédula profesional. Ese no, es el que aceptaba, otorgaba una cédula profesional a un egresado de una universidad del extranjero. ¿En la siguiente, por favor? Aquí, ahí viene cuáles eran la lista de profesiones y en los exámenes que se tenían que presentar. Se fijan ustedes, ahí viene que los principales exámenes tratan sobre principios y prácticas de la ingeniería, que esos estaban pues muy bien definidos estaban incluidos en los programas de estudio que tiene la Facultad de Ingeniería Civil. Y les quiero decir que muchos de los programas, por ejemplo, en el caso de FACTIA, todos los programas cumplen con los mismos requisitos que piden en Estados Unidos para poderse acreditar. Entonces, si fijan ustedes, una cosa es de que venga una agencia y te diga, tienes calidad educativa igual o superior a los estándares internacionales que garantizan la calidad educativa. Pero muy diferente es de que, con base a eso, puedas tener esa licencia para trabajar o esa ¿cómo se le llama? Cédula profesional para trabajar en Estados Unidos. El siguiente, por favor. Ahora, aquí está ingeniería y arquitectura pueden trabajar en Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí venía los exámenes para el año 2017, cual lo van cambiando año con año, por eso les decía que la biblioteca de las facultades tiene que estar muy actualizada, porque en el caso de estos exámenes se hace con lo más actual que haya en la teoría que se incluye en los programas de estudio. La siguiente, por favor. Ahora sí, ya como requisito es de que se tenía que presentar 2 exámenes de teoría y de práctica. El primer examen era bajo cita y debería trasladarse a Texas para presentarlo. Y el segundo examen sería a los 4 años de haber presentado el primero. O sea, esta investigación nos tomó 4 años. El primero, pues que presentara su examen y lo pasara, y luego a los 4 años, el siguiente examen, y también que lo presentara y lo pasara, para obtener su cédula profesional como ingeniero en los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí están los resultados de los 2 exámenes que fueron aprobados en 4 años, y así se obtiene la certificación para firmar como es la cédula profesional. La cédula profesional les pide
la Secretaría de Educación para que puedas firmar precisamente como profesionista, ¿verdad? En este caso, para firmar como ingeniero civil de Estados Unidos. Entonces, el primero fue en octubre del 2013, si se fijan ustedes, fue en Austin, Texas, y luego después, en la siguiente, fueron, pues tuvimos que esperar, ¿verdad? Otros 4 años, fue en octubre del 2017. Adelante, la siguiente, por favor. Aquí cabe resaltar que otro de los requisitos es que los aspirantes a la licencia de trabajo estuvieran trabajando en su profesión en una empresa internacional de manera continua. Es decir, si el aspirante se salía de la empresa que había registrado, perdía la secuencia. O sea, se tuvo que quedar pues, forzosamente, se quedó más tiempo, ¿no? Pero sí tenía, ya sabía, él sabía que tenía que permanecer de manera continua, porque eso aseguraba también, pues, de que tuviera vamos a decir, una profesión estable y que sea también, que contribuyera a los objetivos de la organización con la cual estuviera trabajando. Y pues durante esos 4 años se tenía que estar estudiando el material más actual que le daban, como les decía que era por año, y la guía sobre lo cual se basaba su examen teórico, y lo demás era sobre práctica profesional. Ahí sí es bien interesante porque precisamente lo comentó en este caso la presidenta de la Agencia Acreditadora Mexicana de Ingeniería, la CACEI, que es el Consejo de Acreditación de Ciencias de la Ingeniería, de Educación en la Ingeniería, que decía que es bien interesante el trabajo de un ingeniero civil, pues porque tiene mucha responsabilidad, porque la vida de muchas personas depende precisamente de las construcciones que haga un ingeniero civil. Entonces, esa práctica profesional tenía que estar, pues, prácticamente muy bien avalada, ¿verdad? Y algo que me llamó la atención es de que dentro del grupo que se registró estaban otros 2 estudiantes del TEC y él que estaba en la universidad, y fue el único que los aprobó. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí está. La licencia que le otorgó la Texas Board of Professional Engineers, y es Daniel Bortoni Herrera. Obviamente ya la renovó, vean ustedes, porque cuando yo le tomé esta foto fue precisamente en el 2017, pero esa es la cédula profesional, que curiosamente en Europa pude ver que también expiden también eso mismo, pero ellos al reverso le ponen todos los países de la Unión Europea donde son válidos. Porque aquí se fijan ustedes, es de Texas, el Consejo de Ingenieros Profesionales, ¿verdad? Lo da para Texas. Pero en Europa, como ya están homologados, como les vuelvo a repetir, ellos hicieron desde el principio esa movilidad de profesiones y homologaron todos los programas de estudio, toda la calidad de los programas de estudio. Entonces, le dan una licencia al egresado con su foto, pero al reverso viene todos los países en los que puede trabajar con esa cédula, con esa licencia. Aquí en este caso, como pueden ver ustedes, es en Texas, pero aquí con la investigación aplicada pude ver precisamente que si era factible para un egresado de un programa acreditado internacionalmente poder trabajar legalmente y en el ejercicio de su formación profesional fuera de México. Por eso se llama el impacto que tiene, la importancia que tiene la acreditación internacional en la inserción del campo laboral
del extranjero de los egresados, ¿verdad? Entonces, si podemos darle la siguiente, por favor. Entonces, pues, el compromiso, pues, de publicación, como pueden ver ustedes, ahí está publicado. Si alguien me pregunta sobre investigación, sobre los, vamos a decir, los componentes de la investigación, tales como las hipótesis, los objetivos, etcétera, todo eso, pues todo esto fue ya validado de que la publicación, la investigación que se publicó, pues cumplía con el rigor metodológico y casi lacerante de la revista Innovaciones de Negocios. Entonces, si le damos a la siguiente, por favor. Aquí está. Aquí está la publicación que se hizo precisamente en el año, se tardó más, ¿verdad? 2015, pero ya para el 2015 ya estaba, para esa fecha ya estaba autorizado. Pero eso es lo que es o que viene resultando de una investigación aplicada. Entonces es muy interesante, por eso considero que el paradigma de la investigación aplicada es primero entender que yo quisiera que todos los colegas, y me pongo a su disposición, ¿verdad? Para poder difundir entre los alumnos principalmente, ya sea de licenciatura o de posgrado, los beneficios que tiene la acreditación internacional, ¿verdad? Y segundo, pues también que es validable, es validable para todos el que se pueda realizar un momento dado un proyecto de una, vamos a decir, de una inserción en el mercado laboral del extranjero, haciendo válido precisamente los conocimientos de su formación profesional. Y el siguiente, si ustedes se preguntan, bueno, ¿dónde está él ahora? Bueno, después de trabajar en la empresa, pero estuvo trabajando tanto en Estados Unidos y luego se fue a Alemania, y precisamente en el caso del EIDE, o más bien en el caso de Europa, que para muchas agencias, sobre todo las europeas, dicen, si ya te lo acreditó Estados Unidos, también para nosotros es válido. Pero como seguía en la misma empresa, pues prácticamente era como si fuera a trabajar en la sucursal en la Alemania, y pudo trabajar en esa sucursal precisamente por la misma licencia que ya tenía, ¿verdad? Actualmente él tiene su propio negocio de construcción aquí en Monterrey, y ocasionalmente trabaja bajo contrato en el estado de Texas, ya que tiene renovada, tiene actualizada su licencia, ¿verdad? Entonces es algo que yo creo que, vuelvo a insistir, esto es la mercadotecnia. Esto es la mercadotecnia también, porque es precisamente como un profesionista, un egresado, un emprendedor puede internacionalizarse, ¿verdad? Y para eso necesita, como vender un producto en el extranjero, pues también el poder elaborar su propia estrategia de mercadotecnia y poder llegar a otros países, como lo hacen muchos productos de exportación mexicana, ¿no? Entonces yo creo que es algo que nos puede servir a nosotros el difundirlo entre los alumnos para que vean, como les decía, ese beneficio que hay con la acreditación. La acreditación, por su parte también, como les decía, es un trabajo muy intenso. Es muy intenso, es de muchas evidencias. Es por eso que algunas veces ustedes también, como yo, como docentes, hemos escuchado que necesitamos tener evidencias de los PIAs, guardar los PIAs que guardábamos en este caso en Teams o en Nexus, ¿verdad? Las evidencias de los PIAs, las evidencias de los trabajos de investigación entre maestros y alumnos. Todos esos son estándares de calidad que
estándares de calidad educativa que se van actualizando cada vez, ¿verdad? Cada año se están actualizando más de acuerdo precisamente a a los contextos. Estamos en un contexto que es muy cambiante, muy volátil, y por tanto afecta también los estándares educativos y deben de estar reflejados en la educación que se le está dando a los alumnos, a los alumnos en las instituciones educativas. Vienen muchos cambios, muchos de los que nosotros vemos como requisitos, a lo mejor inútiles, son evidencias. Y esas evidencias son las que han hecho posible que FACPIA mantenga desde el 2013, más o menos, desde 2013, la acreditación continua de todos sus programas de licenciatura y de posgrado, ¿verdad? Así es de que es algo que debemos nosotros de estar orgullosos. Le decía a la doctora Magali que a veces hemos tenido pues, toda clase de personalidades cuando vienen a evaluar, y en todo, me ha tocado que en todas las acreditaciones, ¿verdad? Me ha tocado trabajar con agencias de varios países y que en un momento dado, pues, han reconocido que los estándares de calidad de la universidad son incluso mejores que los que hay en Estados Unidos o en otros países. Y es algo que me orgullece mucho y que, por ejemplo, en este caso cabe mencionarlo, ¿verdad? El esfuerzo que ha hecho la dirección por no nada más estar en una agencia acreditadora, sino en varias. Pues esas son credenciales que le sirven al alumno para poderse precisamente promover mercadotécnicamente en otros países. ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que pueda mejorar sus posibilidades de trabajo en campos en el extranjero, etcétera, todo eso. Por eso yo les invito a todos, y esto, cuando está publicado, lo pueden ver ustedes en la revista de Innovación de Negocios, está publicado, yo estoy a sus órdenes para cualquier información adicional, pero es bueno, como les vuelvo a repetir, que los alumnos en todos los niveles sepan precisamente qué es la acreditación internacional, cuáles son los beneficios y cómo explicarles, ¿verdad? También, y proponerles, es una propuesta, oye, pues considera a lo mejor potencialmente una inserción en el campo laboral del extranjero, ¿verdad? Y pues ya como conclusión sería, si quieren, la siguiente, ya la última, pues darle las gracias a todos, muchas gracias, estoy viendo aquí todas las felicitaciones, muchísimas gracias, estoy a sus órdenes, me encantó poder platicar con ustedes, compartir este tema. Yo creo que en un momento dado es algo que puede formar parte de lo que nosotros empezamos a difundir como conocimiento general entre alumnos, tanto de licenciatura como de posgrado. No sé si haya preguntas, no sé si estoy a sus órdenes. Sí. Gracias, doctor. Bueno, aquí está el doctor Cruz, dice excelente ponencia, doctor Barragán, elementos de análisis relevantes y críticos para entender la acreditación internacional y sus beneficios. Al igual también, pues lo felicitan ahí en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Y tenemos una preguntita de este lado. El doctor Ulises también le comenta que tema muy importante y relevante precisamente para tanto el desarrollo económico y social, ¿verdad? Aquí la pregunta está del maestro Jesús Cantú. ¿Las acreditaciones internacionales facultan también a los docentes para impartir cátedra en otro país? Sí, les decía yo que para eso llevé yo a un alumno que fue egresado, doctor, de aquí de nuestro doctorado, y dice, oiga, ¿qué hago? Él por ocasiones de la violencia, todo eso. Gracias a Dios no le pasó nada, pero
tuvo un susto, ¿no? Entonces se decidió, dijo, yo quiero irme a dar clases a Estados Unidos. Entonces cuando él me pidió qué se necesitaba, bueno, por los trámites del gobierno ya se los expliqué que debe ser una visa de trabajo, debe haber un contrato, un seguro para trasladar el cuerpo en caso de que no muera ya y todo. Pero cuando nos sentamos a hablar con el director de la Escuela de Negocios de allá de Laredo, Texas, le dijo, mire, lo primero, pues obviamente se necesita que usted hable un impecable inglés. Son tres cosas, bueno, hablar inglés, ¿verdad? Que es lo principal. Yo las clases que he dado en Alemania, por ejemplo, estuve 2 años, fueron todas en inglés, porque ellos tienen, muchos de los programas son en inglés, precisamente para poder traer profesores de todas partes, ¿no? El segundo requisito, le dijo, son las citas. La base principal para contratar a un profesionista no es tanto que haya salido, claro, cuenta que haya salido egresado de un programa acreditado, por ejemplo, en este caso el doctorado está acreditado en FACPIA, por el ACBSP, entonces ya cumplía con ese requisito. Pero para la Escuela de Negocios de la Universidad de Texas, también en Laredo, era primero, pues el inglés impecable, el segundo, las citas, entre mayor número de citas era como más se consideraba como candidato, y el tercero le mostró una literona así de este tamaño de solicitudes que tenían pendientes. Teníamos muchos candidatos para ocupar puesto, pero en realidad pues, no hay muchos disponibles. Y cuando salimos de ahí de la universidad, me dijo este alumno, me dijo, pues yo pensé que se iba a sentir muy desilusionado, y me dijo, no, dijo, porque ya sé el cómo. Y eso se me hizo una respuesta muy inteligente. Dice, ya sé que no se pudo, pero el gran beneficio para mí es que ya sé cómo le debo de hacer para poder trabajar. Y creo que actualmente está trabajando en Estados Unidos. No tanto como docente, pero sí como instructor. Es diferente para ellos el término instructor y docente. Por ejemplo, un instructor es el que da cursos en las empresas, ¿verdad? Y un docente es el que está pues, metido en las universidades, pero sí es factible extender esa posibilidad para los docentes también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les recuerdo a todos los participantes que ya se encuentran en la encuesta de salida para que por favor me ayuden con contestarla. Y bueno, tenemos otra pregunta. Lo felicita el doctor Manjarres por su excelente presentación que nos muestra la importancia de la acreditación internacional para facilitar la inserción de egresados en el mundo. Me gustaría conocer su opinión respecto a contemplar las habilidades cognitivas con el fortalecimiento de las llamadas habilidades blandas, cada vez más reconocidas como fundamentales en el éxito profesional, como la inteligencia emocional, ética, creatividad, sentido crítico, colaboración, comunicación y liderazgo. Gracias. Claro, yo les decía que muchas gracias, doctor. Un saludo, muchísimas gracias. Y yo quisiera comentar que esto viene como requisito desde hace mucho tiempo. Me comentaba, se llama Rodrigo, no me acuerdo del apellido, pero él mucho tiempo estuvo dentro del Consejo Consultivo Nacional de la Universidad Autónoma de Nuevo León y él fue presidente de Coparmex aquí en Nuevo León. Y desde aquel tiempo él me dijo, Pepe, no contratamos educación, contratamos actitud. Entonces, esas habilidades o competencias blandas siguen y seguirán siendo de suma importancia porque es lo que yo les digo a los alumnos, sobre todo de la licenciatura. Ustedes van a ser agentes de cambio. Ustedes van a cambiar las cosas. A ustedes no les van a contratar para decirles, oye, vas a continuar haciendo lo mismo que estamos haciendo. No, te vamos a contratar para mejorar o innovar lo que estamos haciendo ahora. Entonces, y más, por ejemplo, fíjese doctor Manjarres, en Alemania, en la escuela donde estuve dando clases, ahí todos los docentes, claro que sirvió el programa estuviera acreditado también, ¿verdad? Pero todos los docentes les gustaba o no, tenían cada 4 años que ser directores de la escuela, con el mismo sueldo. Pero su reto era mejorar lo que había hecho el anterior. Entonces,
todos, aunque quisieran no forzosamente, les llegaba el turno de ser directores de la escuela, pero el reto era mejorar, sobrepasar lo que había hecho el director anterior. Entonces, esas habilidades cognitivas, sobre todo la creatividad, la innovación, el liderazgo transformacional o transaccional, yo creo que ha formado parte. Precisamente acabo de hacer una publicación con un alumno sobre el impacto que tiene el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional en las organizaciones. Entonces, ese liderazgo ahora antes era el liderazgo considerado en México como ser capataz. O sea, te voy a obligar, te voy a intimidar para que cumplas con los objetivos. Ahora es un liderazgo más humanista, que trate de ver por el desarrollo y por la, ¿cómo se le dice? Por la superación de cada persona. Entonces sí quedó claro, pero muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Bueno, vamos a proceder para hacer la entrega correspondiente de lo que es el reconocimiento. La Facultad de Contaduría Pública y de Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al doctor José Nicolás Barragán Godina por su valiosa participación como expositor en el Seminario de Investigación Aplicada 2022 con el tema Impacto de la Acreditación Internacional en la Inserción en el Mercado Laboral del Extranjero, realizado el día 7 de julio del 2022 en el marco del 70 aniversario del FACTI. Alere Flama Veritatis, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, firma el doctor Luis Alberto Villarreal, director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Muchísimas gracias, doctor Barragán. En el chat, bueno, pues le siguen llegando ahí mensajitos si tiene oportunidad de leerlos. Sí, y bueno, sí, estoy viendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Sí, al igual, recuerden que los esperamos el día de mañana. Contamos con la participación del doctor Fabián López Pérez con el tema Retail Analytics y que viene siendo análisis minorista. Y pues bueno, un tema también bien relevante para que todos nosotros podamos pues entender mucho mejor esto, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor, por tu apoyo. Muchas gracias. Y siempre con esa disponibilidad. Muy amable, gracias. Gracias a todos. Bye bye.